Ahí está. Y entonces, ¿por qué estamos celebrando y por qué se lanzaron las campanas al vuelo de que Grupo Salinas pagara su deuda? Porque venimos de un país que hasta 2017, cuando logramos sacar adelante las listas de condonaciones y cancelaciones fiscales, descubrimos que Calderón y Peña Nieto le perdonaron impuestos a un grupo muy selecto de personas en este país, porque dijeron, vamos a dar amnistía, vamos a dejar que quien quiera ponerse al día, se ponga al día. Ajá. Y lo vamos a hacer para todo mundo, pero lo vamos a hacer con unas reglas y de una forma en que solamente si tienes contadores, fiscalistas, abogados, pues vas a poder tener acceso. Entonces, ¿qué resultó? Que ese beneficio de decir, no te preocupes, no me pagues tu deuda fiscal, no hay pedo, se quedó en un grupo muy, muy pequeño de la población. Yo trabajaba en otra organización antes de Oxfam y ahí fue donde liberamos esas listas y me acuerdo que todo el mundo así de, vean quiénes están de políticos y no sé qué. Y yo, no, vean a los artistas. Y en efecto, es mi orgullo más grande laboral de muchos años, que fue una nota en TV Notas, una entrevista, porque hablábamos, se acaba de morir José José, y hablamos de que José José estaba en las listas, Galilea Montijo, es decir, una élite, sí de la, digamos, no le voy a llamar élite, pero esta cúpula de las estrellas del momento de la empresa que estaba en la cima en ese momento, que era Televisa, y de TV Azteca, más empresarios, más políticos, más, y ahí vamos haciendo la lista. Venimos de ahí. Venimos de un gobierno que les perdonaba impuestos a los más ricos. ¿Cómo lees la batalla de Juan Gabriel en contra de los impuestos, por ejemplo? Es el único soldado del PRI al que voy a defender toda mi vida. Juan Gabriel se cuece aparte. Porque ante todo, mi Juan Gabriel, mi señora de Juárez, nuestra señora de Juárez. Nuestra señora de Juárez no van a venir a hablar. Pero por algo era el soldado del PRI que era. Por algo era, claro. Ahí no era de gratis, ¿no? No era de gratis nada más que él pusiera el cuerpo y la cara a decir voten por la Bastida, en fin. Y luego tenemos el momento actual, que es un par de administraciones que han empujado que paguen sus créditos fiscales. Ojo, con unas reglas hechas por y para ellos, pero que de todas maneras esos poquitos impuestos que tenían que pagar no los estaban pagando. Entonces, no es menor que vengamos de gobiernos que perdonan impuestos a un gobierno que dice, paguen. Pero ojo, no les están cobrando a los individuos, les están cobrando a sus empresas. Subrayemos eso y tomémonos un momento todos para subrayarlo. Marca textos. Porque la conversación en Twitter, te voy a imitar, la conversación con Ricardo no es una conversación con Azteca, Electra, etcétera. Si lo que parece que no entendimos muy claramente hace un par de semanas es que los que pagaron lo que se pagó, que ya no me acuerdo que eran 30, esta deuda monumental. Debe 51,000 millones de pesos. ¿No? Sí. Es la empresa de Salinas a donde pertenece Salinas junto con otros. Con su familia y sus primos. ¿No? Pero además... Pero no son los impuestos de Ricardo. No. Y además nuestras grandes empresas tienen una característica importantísima en las élites económicas mexicanas. Y es que si ustedes ven los consejos de administración de las grandes empresas mexicanas, lo que van a encontrar son los mismos nombres en puestos distintos. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Porque era la forma de cuidarse las espaldas unos a otros. Claro. Y también de cuidarse de él. Si me chingas, te chingo. Claro. Si tú haces algo contra mi empresa, yo estoy en tu board, yo estoy en tu consejo de administración y te la voy a devolver. Entonces, es una manera de escudarse en el pacto de élites en México. Es una forma de mantenerse en ese espacio cuidándose. Entonces, es importante distinguir que son sus empresas, donde están ellos y donde quienes pagan en parte son ellos, sí, pero no son ellos como individuos. ¿Por qué digo esto? Porque si hay alguien que nos escuche, que es pequeño empresario, que tiene una SADCB y la SADCB paga sus impuestos, eso es aparte de los impuestos que paga esa persona que es dueña de la empresa. Ojo, y van a decir doble tributación. No. La empresa tiene unas obligaciones fiscales, el individuo tiene otras obligaciones fiscales. Y ahorita lo que estamos poniendo atención son las obligaciones fiscales de las empresas de estas personas. O sea, la empresa es una cosa de la sociedad y tú eres una parte otra Así de es. La sociedad. Por eso fiscalmente les llaman personas. Ajá. Hay personas físicas y personas morales. Nos consideran igual. Nos consideran, ante la ley somos personas. Ya. Pero la empresa es una persona moral que tiene una figura en particular y tú eres una persona física
estadística donde va con tu nombre, ¿no? Entonces tú pagas impuestos y tienes un RFC con tu nombre y tu fecha de nacimiento y demás, y tu empresa va a tener una con su nombre, con su nombre social y con la fecha de creación de la empresa. Son dos personas ante la autoridad muy distintas. Ahorita estamos hablando de los impuestos que tuvo que pagar Grupo Salinas. Y esa es la diferencia más importante. Grupo Salinas, que no son siquiera- los impuestos de Ricardo. No, Ni siquiera sabemos cuánto tendría que pagar él. no. Y por Pero qué de no nuevo, sabemos. porque está muy escondido. En algún momento lo intentamos con un programa que se llamó SAT Más Abierto, pero nos hicieron un truquito por ahí y se volvió imposible saber cuánto tenían que pagar, cuánto estaban pagando. Abrieron las declaraciones de los individuos, pero dijeron, ¿qué crees? Esos de es una cosa muy aburrida y muy ñoña, pero lo voy a explicar, pero de 3 desviaciones estándar a la derecha, córtalos. Es decir, las excepciones, los muy ricos, son una anomalía estadística. Ni los publiques, y no los publicaron. Y además le metieron ahí una cosa que se llama anonimización, que es, no se puede identificar el nombre o que puedas señalar a una persona con su pago de impuestos, porque el secreto fiscal en México es muy duro. Entonces nos dijeron, tomen los datos, ahí te dejo, oye Bartola, ahí te va estos datitos, pues están todos jodidos y no vas a poder analizar nada, y eso fue lo que nos hicieron. O sea, ¿no los metieron a la estadística por raros? Porque son como son tan ricos, de nuevo, tan ricos, Que les... que dijeron, ay, son una anomalía estadística. Nos desacomodan el Excel. ¿Para qué quieres saber? Guiño, anomalía No nos estadística. caben en el map, en la gráfica. Verdaderamente En la el SAT gráfica. nos dijo, ¿para qué quieres saber eso? Jaja, saludos. Así nos ¿A ti qué dijeron. más te da? ¿Tú qué? ¿Para qué quieres saber eso? En realidad no lo quieres saber, Carlos. No quieres. El problema es que somos un país que es una excepción. En buena parte del mundo se sabe. Se sabe cuánto pagan o cuánto dejan de pagar los más ricos. En México es una excepción clarísima, es muy poca la información, por eso les dije el dato que les dije al principio. Lo que sí sabemos, porque lo publica el SAT en unas tablas por ahí perdidas, que solo leo yo, y por eso es que vale la pena hacer esto que estoy haciendo, es eso que les decía de los 21 centavos, porque cuando empezó el sexenio de López Obrador, hace 7, casi 8 años, ese pago eran 5 centavos. De cada 100 pesos. Es decir, o sea, ya pagan, cuadruplicaron. 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 No, con Pasaron razón de se 5 quejan. a 21 21 centavos de cada 100 pesos de impuestos federales en México. Wow. Pagan muy poquito. Eso sí lo sabemos. Y ahí es donde viene la conversación. Honestidad valiente. Ante Oye, todo. sí. Separar el poder económico del poder político. Exacto. Les ha ido mal, ¿no? O sea, Yo por eso cito a Niurka Marcos siempre. Nuestra filósofa cubano-mexicana, Ajá. corazón de muchas de mis ideas políticas, no se avisa, se hace. Qué bueno que decretan que quieren separar el poder económico del poder político, Se pero hace. hacerlo implica tomar decisiones distintas que no hemos hecho. Digo, cuadruplicaron, pero pasamos de 5 a 21 centavos. Compa, no me ayudes. No les vayas a lastimar, pobre Ricardo. De nuevo, llorando por Ricardo. ¿qué haces Ricardo. aquí llorando por Ricardo. Ricardo? Llorando por Ricardo. Y pues ahí estamos, ¿no? Y esa es la conversación de ahorita, que es Ricardo pagó. Bueno, Pero una parte y en plazos y quién sabe para dónde. Ricardo no por qué, pagó. ¿no? ese es el problema con ese pago. A ver, Ricardo debió haber pagado, tiene otra deuda y tiene otra en Estados Unidos y no puede entrar a Estados Unidos. Tiene un problemón, Ricardo. Pero ahorita... Él, por ejemplo, más ahí en el mundo dostoyevskiano de la conversación, ¿él considera que tiene un problema? No, ¿verdad? nada más no entra a Estados Unidos. Ajá. Nada más se cuida del Departamento de Justicia porque en una de esas, pues... Ahí sí. Ahí sí dice, Ahí sí no, dice, esos cuates Pero sí se no lo va toman porque en no serio". quiere, porque quiere mucho a México. quiere como mucho, nosotros. nos quiere mucho. Ujú. Valora a este No país. es como nosotros que se van, él se queda. Él se queda. Este Hay es mi tantos país y países, esta es mi gente. francamente. No hace falta. ¿Para qué? ¿Para qué Él se Estados va en Unidos? su yate a aguas internacionales. A ver, él debía 74 mil millones de pesos en ese adeudo que nos dijo la autoridad. Eso incluía multas y recargos, es decir, como no pagó en muchos años, se le fue acumulando la tasita de interés y ya, tiene una multa con los recargos y multas 74 mil. 74,000. Él y su ejército de abogados y contadores y fiscalistas, por supuesto que él jamás se paró. Yo por eso amo el meme de él sentado en el Banco del Bienestar en la ventanilla de pago de impuestos, porque jamás en la vida verías eso. Tomando número. Sí, con sus AirPods así, sentadito esperando. Primero leyendo. yendo a Banco Azteca a hacer el retiro en Claro, Exacto. Eso- Retira. Cola en Banco Azteca. Retira, le cobran comisión, porque Banco Azteca, y de ahí paga. No, en realidad, él no se para. Sus abogados fueron y negociaron por él y le bajaron de 74 a 51 mil millones de pesos. ¿Qué son 51 mil millones de pesos?
Hubo un programa en Sedatu que ponía estos edificios públicos por todo el país preciosos, así arquitectura fregona, que se llamaba Programa de Mejoramiento Urbano, que llevaba Román Meyer. Y eran así, los más visibles, estaban por todo el país, un montón de obra en ciudades, en pueblos. Ese programa tenía 12,500 millones de pesos anuales. Es decir, este señor pagó 4 veces ese programa, 4 años de ese programa. Digamos, no es menor lo que pagó, sí es una cantidad grande, pero de nuevo, también le perdonamos 2 años de ese programa. O sea, lo que se le logró bajar. Ya negoció y lo dejó en 51. Pensemos que esa deuda son un billete de 1,000 pesos. Yo debo 1,000 pesitos, 1,000 varitos. Y la autoridad me dijo, ¿qué crees? No me pagues los 51. No te me vayas a quedar pobre, Ricardo. Bájale de 1,000, quítale 370 pesitos. Y van a quedar 630 pesos. Okay, que es lo que debe Ricardo. Y Ricardo dijo... Al chas te voy a pagar 204 pesos. Toma, autoridad. Toma. 204. ¿Por qué? Porque puedo. ¿Por qué? Porque soy. Al chas. Porque puedo. Porque soy. Quitas esos 204 y le quedan 426 pesos de deuda. Ajá. De los 1,000 originales, que eran, de nuevo, 51,000 millones de pesos, que en realidad debieron haber sido 74,000 millones de pesos. Le quedan 426. Y tenemos 2 opciones. La autoridad nos dijo lo va a pagar a 18 pagos. ¿Cómo son esos 18 pagos? ¿Para qué quieres saber eso? ¿Tú qué? ¿Tú ya qué? Está, si ni enterado 18. Eres, tú ni le sabes a los impuestos. Entonces nos dijeron 18 pagos. Asumamos que son mensuales. Asumamos que Ricardo va a ir cada mes al Banco de Bienestar con sus AirPods. A abonar. Formarse. 24 pesitos de esos 1,000 que decía. Pero si Ricardo los pagara como se tiene que pagar en Banco Azteca con la tasa de interés promedio de Banco Azteca, Ricardo tendría que pagar 50 pesos. Es decir, la usura de del Banco Azteca es algo que tenemos que poner en la mira, porque si ese pago fuera en las condiciones de Ricardo, ahí sí no perdonan, ahí sí no te perdonan un peso. Pero además, no sabemos cómo van a ser esos pagos. No sabemos si lo beneficiaron o no lo beneficiaron, pero al final, Grupo Salinas, va a tener que pagar. Lo que no sabemos sobre esos 426 pesos es que Grupo Salinas dice, pero si nosotros ya pagamos. Yo ya cubrí la totalidad de mi adeudo en una nota informativa. Ese es el tema. Pero eso es una mentira. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, la autoridad va a volver a pelearse con Salinas, con Grupo Salinas, o lo van a dejar estar por la paz. ¿Pero qué no hay vouchers? ¿O cómo se llaman? O sea, ¿qué? Güey, tu comprobante, ¿dónde está? Viven estas gentes? O sea... Fíjense cómo nos parece ilógico, porque en nuestra realidad, en la realidad del 99.9999%, esto no pasa. Si debes... te cobran. Y si no puedes comprobar que pagaste, no pagaste. No pagaste. Ajá, pero ellos salen a decir en una nota informativa, pues nosotros ya pagamos. Nosotros ya cubrimos lo que teníamos que cubrir, la totalidad. Y la autoridad te dice, no, todavía te quedan 426 pesitos de deuda. De esos 1,000 que debías originalmente. O sea, ni siquiera pagó un 50%, ¿no? Pagó un mínimo ahí. Exacto. O sea, es el mínimo para no generar intereses. ajá. Y él dijo... Google.com, que son los intereses. ChatGPT, que son los intereses. ¿Qué es eso? Andar pagando deudas. Él dice, yo ya pagué. ¿Por qué puede hacer eso? Pues porque tiene ese poder político del que hablamos hace rato. Entonces, ¿este es un país donde manda los ricos o es un país donde mandamos las personas? La mayoría de las personas. Ese es el gran dilema en el que estamos hoy. Y esa es la conversación en el mundo, pero yo creo que Ricardo es el ejemplo perfecto. O seguimos viviendo en esa oligarquía, donde gobiernan los más ricos, o vivimos en democracia. Pero no podemos tener las dos. Y también es el corazón del debate, si es que existe ese debate, de la 4T. O sea, correcto. El gran discurso ideológico de la 4T está enfocado en esa disparidad. Y sin embargo, la 4T también parece estar mucho más cómoda generando estas sombras y estas protecciones para que prosperen los Ricardos y los Carlos. Y los Germanes, porque de nuevo, Niurka Marcos Dixit, no se avisa, se hace. No me tiene sin cuidado que me decreten que se acabó la unión entre el poder económico y el poder político. Claro. Si no lo dividen en serio, con acciones, lo único que estás provocando es que ellos manden. Qué fuerte. Porque ellos son quienes mandan. Sí, claro, porque además de todo ya mezclado, no mezclado, pero incluso viéndolo de manera electoral como lo ven ellos, sí. Como estamos funcionando, sí. Es darse un balazo en el pie, ¿no? Correcto. Porque ahorita, pese a la mayor recaudación, estamos viendo que los inconformidades de los programas sociales de no me están depositando, becas de no me están depositando, trabajadores por aquí y por allá de vámonos a huelga porque esto no está funcionando. Así es.
Y entonces, ¿cuánto tiempo es esto sostenible? Son 10 años de austeridad. La cosa es que no empezó con López Obrador. López Obrador le puso el apellido republicana, pero la austeridad empezó con Peña Nieto. Cuando en 2015 se cae el peso del petróleo y que hicieron, ¿se acuerdan de gasolinazo? Cuando empezaron a pagar impuestos por la gasolina. Ese momento en 2015, en realidad fue, el precio del petróleo se derrumbó en 2015. México dijo, caray, yo dependía mucho del petróleo. Ay, no. O sea, en tiempos de Calderón, el petróleo pagaba la mitad de las finanzas públicas en México. Hubo un año en que todavía pagó la mitad. Y ahorita lo que hemos hecho desde entonces es, se ha caído los ingresos por el petróleo y hemos aumentado la recaudación de impuestos. Entonces, esto que se siente de estamos pagando más impuestos, en realidad es solo para compensar la caída de los ingresos petroleros. Si ves la suma total, si ves las barras, no lo puedo mostrar ahorita, pero si vieran la gráfica de las barras se ve plano. ¿Por qué? Porque en realidad lo único que hemos hecho es cambiar ingresos petroleros por ingresos por los impuestos. O sea, salir tablas. Exacto, salir tablas. Pero de nuevo, piensen que este es un país al que le están pasando varias cosas a la vez. Uno, somos un país que está envejeciendo. Sí. Y no hay niños. Acelerado. Cada vez hay menos. Y entonces viene una crisis de cuidados importante de quién nos va a cuidar, quién se va a encargar de las personas mayores. Somos un país que está dejando de tener primera infancia. La infancia es el Nadie futuro. piensa en los niños. Ya no. Estamos dejando de tener hijas y estamos cambiando por personas mayores. Un país que está envejeciendo. Porque ¿quién los puede mantener, Carlos? Y ese es el tema. Las pensiones contributivas como las teníamos antes del 97, eran pensiones en las que mi pensión la paga la siguiente generación. Yo pago una parte, pero la siguiente generación la paga, porque es un acuerdo intergeneracional. Yo pago una parte, pero los jóvenes pagan la otra parte, y a esas personas jóvenes les va a pagar la siguiente generación, y así nos vamos. Pero ¿qué pasa cuando cortas ese arreglo, las vuelves privadas, porque lo que hicieron? Las pensiones las pasaron de públicas a privadas, de contributivas a individuales. Ojo, somos de los pocos países que hicieron eso y no revirtieron la decisión. De los casi 30 países que pasaron al sistema privado, 2/3 dijeron, no, esto no funciona, compa, va para atrás. Y nosotros dijimos, ¡a huevo! ¡Más puentes! ¡Pensiones privadas! ¡Que vivan las Afores! ¡Que vivan las Afores! En donde, a ver, vean el saldo de su Afore, dividan entre cuántos años creen que les quedan y se van a deprimir mucho. Pero ese es el primero. Estamos envejeciendo. Somos un país más viejo. Carlos, somos un país que tiene... Está dando un Espera, soponcio. Aguanta. Va a haber solución, lo prometo. Ahí va. ¿Hay solución? Hay alternativa. Spoiler alert, hay alternativa, lo prometo. Los millennials otra vez. Malditos millennials. Que maldita generación de cristal que todo quiere. No que nos queríamos morir. Quieren salud, educación, quieren cuidados. Cumplir sus sueños. Quieren un proyecto de vida, quieren tener tiempo. No, que sigue, que tengan vivienda. No, ya, libertinaje. Libertinaje. De hecho, Es que de la noche a la mañana todo era una posibilidad, Carlos. Todo era. Tú lo recuerdas. Y ese es el problema, del dinero. Jóvenes, Carlos. Y ese es el problema de hablar de dinero público y de hablar de impuestos. Que esto se vuelve muy material. Las promesas están allá afuera, pero cuando ves cuánto dinero tiene, te das cuenta que no tiene dinero. No. Crisis climática, que es lo que a mí me metió a esta conversación y además me politizó. Tenemos un problema de que somos uno de los países más vulnerables ante los efectos de la crisis climática y no nos estamos preparando porque no hay dinero. Ya ni hablemos de transición energética y estas cosas que Le parecen... acabamos de vender Querétaro a Amazon. Ya, ahí sí tomen sus centros de datos. Gracias, para hacerle preguntas como ¿qué edad tiene Salinas Pliego a ChatGPT? Y dijimos gracias por traer cosas a Querétaro. Carlos Brown Gracias es por el Batman. progreso. Gracias por el progreso y el Querétaro orden. quedó padrísimo. Hay que Querétaro. mudarnos todos. Sin agua y terrible, pero ChatGPT te va a responder y rápido. Pero además hay una tercera que me parece muy importante y es el dinero se está acabando. Es decir, ese dinero que creíamos que podía sostener, de nuevo es la tercera recaudación más baja de América Latina y el Caribe, la más baja de la OCDE. Si estamos hablando de Oye Bartola y te dejo estos $2 y paga todo. Y queremos, hoy estaba escuchando en la mañana de, bueno, para las concesiones mineras pues necesitas inspección laboral, inspección de las aguas, las concesiones. Es como, ¿y quién creen que lo hace? ¿Con qué creen que se paga? ¿No? Y luego la Cineteca, sorpresa, para que la Cineteca funcione, tienes a casi 4/5 de los empleados no siendo empleados, siendo servicios profesionales, es decir, No pagándoles por sí, por eso están casi en huelga. Están a un paso de la huelga. Y así estaban en el INA, y así estaban. El gran precarizador laboral en este país se llama el gobierno mexicano. Es el primero en precarizar a la banda. No paga. Tener una plaza en el gobierno federal es casi pide un deseo. Pero eso me lleva a, y ahora sí.